extrema y carencia de acceso a la alimentación. Esto es bien importante y lo voy a explicar a lo largo porque estamos incorporando dos criterios para seleccionar a nuestra población objetivo: el criterio de pobreza extrema y el criterio de carencia en la alimentación. Cruzamos estas dos poblaciones y nos dieron esta población de 7.4 millones de personas. Es decir, no es la persona que, no son los mexicanos que están solamente en pobreza extrema, sino son los mexicanos que están en pobreza extrema y que tienen esta carencia a la alimentación, sobre todo en su condición más severa. Segundo objetivo, eliminar la desnutrición infantil y aguda y mejorar los indicadores de peso y talla en la niñez. Tercero, aumentar la producción de alimentos y el ingreso, porque no solo se trata de garantizar el acceso a los alimentos, no solo se trata de entregar un recurso monetario para que la gente pueda adquirir un alimento, sino se trata de generar una mayor producción de alimentos en el país para garantizar este abasto. Y entonces tenemos las dos pinzas, la parte productiva, y por eso la Secretaría de Agricultura forma parte de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre como un aspecto fundamental. México tiene que volver a producir alimentos y tenemos que descansar la producción de alimentos en los pequeños productores de este país, porque esa es la producción que justamente va a las condiciones de mayor pobreza y de carencia alimentaria. Y tenemos que al mismo tiempo fortalecer el ingreso de estos pequeños productores agrícolas y de estos campesinos, porque eso nos permitirá combatir la pobreza. Cuarto objetivo, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos, porque hoy en nuestro país se pierden millones de toneladas todos los días y que si logramos recuperar vamos a poder abastecer de manera importante esta población en pobreza extrema y carencia alimentaria. Y quinto objetivo, promover la participación comunitaria, no con la idea de reeditar ningún viejos tiempos, sino con la idea de fomentar la participación social y de romper la lógica individualista. No más una relación individual del gobierno con los ciudadanos, sino justamente esta construcción social que permita que sean los que evalúen el programa, los que verifiquen que se está cumpliendo, los que determinen prioridades en sus comunidades para que en función de eso se pueda ir desempeñando la Cruzada Nacional contra el Hambre. Queremos construir auténticas contralorías sociales. Qué bueno que el Congreso nos siga en la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero todavía mejor que quienes nos sigan, que quienes nos evalúen, que quienes nos digan por dónde construir este camino sean los que están recibiendo estos beneficios, que son esos 7.4 millones de mexicanos que van a ser tomados en cuenta, y muchos de ellos, diputada Cruz, justamente indígenas, porque más de la mitad de los municipios de la Cruzada contra el Hambre son municipios donde prevalece la población indígena. Hemos para esto creado el Sistema Nacional contra el Hambre, un sistema que se compone por una comisión intersecretarial en la que participamos 19 dependencias del gobierno federal, con esta idea justamente del enfoque integral. El territorio va a ser el eje articulador y ahí al mismo tiempo, de manera integral, evitando duplicidades y dispersión, vamos a actuar con 70 programas de la Administración Pública Federal en la Cruzada Nacional contra el Hambre. El segundo eje, el segundo componente es el Acuerdo Integral para el Desarrollo Incluyente. Esto es bien importante. Son los acuerdos que estamos firmando con los gobernadores, porque la instrucción que nosotros tenemos del presidente Peña Nieto es que todo lo hagamos en convenio con el gobernador, que todo sea en acuerdo con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, nada por encima de ellos, no llegando al margen de los gobiernos, y por eso les pongo dos ejemplos de gobiernos en los que, uno, en el que además va a haber elecciones próximamente, que es en el caso de Oaxaca, que acabamos de firmar el acuerdo incluyente para 133 municipios que están contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y que además con todo el acuerdo con el gobernador, porque vamos a entrar conjuntamente
a trabajar en Oaxaca en esta causa que nos une. El tercer elemento, el tercer componente es el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, en el que participarán muchas organizaciones con las que hemos establecido un diálogo permanente, una mesa de diálogo permanente cada 8 días. Tenemos esta reunión de reflexión con organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones que se dedican al tema alimentario y al combate a la pobreza en nuestro país. Y el cuarto componente son los comités comunitarios, que insisto, lo que pretenden es fomentar esta participación, generar una dinámica de cohesión social y de sacar a la gente a la calle para apropiarse de esta política pública que tiene que ver con la Cruzada Nacional contra el Hambre. También hemos incorporado en este trabajo un comité de expertos que acompañe con su reflexión, con su visión crítica, todo el proceso de la Cruzada contra el Hambre. Como les decía hace un momento, a partir de la información de Coneval, en la que hay 28 millones de personas con carencia alimentaria. Los indicadores no son índice de desarrollo humano, son carencia alimentaria y pobreza extrema. Y esos son los que nos dan los municipios, no hay magia, automáticamente salen los municipios, a partir de cruzar 28 millones de personas en carencia alimentaria, con 11.7 personas en pobreza extrema. La intersección, donde coinciden los dos criterios, nos da 7.4 millones. ¿Son los únicos pobres del país? No. Este país tiene 52 millones de pobres. Son los que menos tienen, los más pobres entre los pobres. Son esos 7.4 millones a los que tenemos que ir como un acto de justicia social. Y entonces, una vez que establecimos la población objetivo, que les debo decir, tienen de 3 a 6 carencias, estos 7.4 millones, 3 millones de estos 7 tienen por lo menos 3 carencias, pero les quiero decir que casi 4 millones, o más de 4 millones, tienen de 4 a 6 carencias, es decir, no tienen acceso ni a la alimentación, ni a la salud, ni a la educación, ni a una vivienda digna. Estamos hablando de la gente que está en una condición verdaderamente extrema en este país. ¿Y en dónde están esos mexicanos? Porque se trataba de focalizar, se trataba de establecer con toda claridad el territorio al que vamos a ir para que pudiéramos lograr que realmente llegara esta Cruzada Nacional contra el Hambre, y es que establecimos entonces, a partir también de los datos técnicos oficiales de INEGI y Coneval, los criterios para seleccionar los 400 municipios. Ustedes pueden obtener de Coneval la relación de los municipios en mayor pobreza extrema y carencia alimentaria, y les va a dar esta relación de 400 municipios. ¿Cómo logramos nosotros definir y generar, digamos, construir un mapa de intervención que también atendiera a otra recomendación de Coneval? Coneval ha dicho y dijo, ya ha sido uno de los grandes problemas de la política social en el país, que no solo se debe atender la pobreza rural, que esta es muy importante, pero que no es suficiente con atender la pobreza rural, que la pobreza urbana, que tiene mayor peso desde el punto de vista del volumen poblacional, tiene que ser atendida. La pobreza urbana es más lacerante. La pobreza urbana todavía genera esta mayor desigualdad, esta desintegración social, esta fractura del tejido social y estas violencias. Y entonces, la pobreza urbana entra en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y quiero ponerle 2 ejemplos para que nos quede muy claro el criterio de integración de los 4 municipios y por qué hay ciudades en estos 400 municipios, perdón. Primero, tenemos Cochuapa el Grande, municipio guerrerense, el más pobre del país. Está en la Cruzada Nacional contra el Hambre porque el 80% de su población
tiene este criterio de pobreza extrema y carencia alimentaria. Pero son alrededor de 12,000 mexicanos y mexicanas. También está Acapulco, pero ¿cómo pusiste Acapulco? ¿Por qué pusieron Acapulco? Porque ahí en Acapulco, no en todo el municipio, solamente en el 8% del municipio de Acapulco hay casi 100,000 personas que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria. Por supuesto que los tenemos que atender, no porque vivan en la gran ciudad, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Ecatepec tenemos a más de 100,000 personas en pobreza extrema y carencia alimentaria. Estamos focalizando, ¿vamos a ir a toda la Ciudad de México? No, nada más vamos a ir a las AJEPs de alta y muy alta marginación, donde se encuentran estos mexicanos y estas mexicanas. ¿Vamos a ir a todo Acapulco, a toda Ciudad Juárez? No, nada más vamos a ir así al 5% del municipio, pero ese 5% del municipio, que es una condición de hambre y de miseria, representa un mayor número de personas que si vamos a 20 o 30 o 40 municipios oaxaqueños. Entonces combinamos los dos criterios, por eso son 400 municipios, los de la etapa inicial, ojo, es una etapa inicial, los 400 municipios no representan los 7.4 millones de habitantes, estamos hablando de una cruzada que se desarrollará durante los 6 años y ojalá después siga. Estamos hablando de una etapa inicial de 400 municipios que representa el 51.7% de la población objetiva, y en la medida que vayamos avanzando iremos incorporando a otros municipios. Nadie ha dicho que estos 400 municipios son los únicos que hay en el país, sino que evidentemente tendremos que empezar con esta plataforma e ir incorporando municipios rurales que son los de pobreza extrema y carencia alimentaria desde el número 1 en orden descendiente hasta que nos dieron los 120 municipios que integramos con este criterio, luego nos fuimos a los 120 con mayor volumen en población en pobreza extrema y carencia alimentaria, luego fuimos a cruzar pobreza extrema y carencia alimentaria, y como había estados que aún así con estos criterios quedaban fuera, incorporamos municipios de esas entidades, 4 entidades, para que pudiéramos hablar de una cruzada nacional contra el hambre. Secretaria, estamos ya sobre el tiempo, solamente informar. Simplemente concluyo con esto y quedo pues obviamente a la disposición de todos ustedes para las respuestas, para las preguntas que ustedes me hagan. Este es el criterio a partir del cual nosotros hemos establecido esta población objetiva. Insisto, no incorporamos otros criterios como el índice de desarrollo humano porque no integran el componente alimentario, y si estamos hablando de una cruzada nacional contra el hambre, pues el componente de carencia en la alimentación pues tendría que ser un componente fundamental, de ahí los 7.4 millones de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Quiero darle la bienvenida al diputado Arturo Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, coordinador. Gracias, diputado, por acompañarnos. Para que continuemos con esta reunión, entraríamos ahora a la primera ronda de preguntas por cada uno de los diputados de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tendría la palabra hasta por 5 minutos el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene usted la voz de la palabra, diputado, si gusta pasar acá. Con el permiso de todas y de todos, la Cruzada Nacional contra el Hambre parece ser un programa que podría ser benéfico para millones de mexicanos
Se calcula que en principio podría beneficiar a poco más de 7 millones de personas. Sin embargo, vemos con tristeza que dentro de los municipios que la Secretaría de Desarrollo Social seleccionó, se excluye en gran medida municipios con población altamente indígena, los cuales, al igual que la mayoría de los seleccionados, necesitan del programa para acceder a un mejor nivel de vida. Las cifras sobre la pobreza alimentaria en México, que es menor a la pobreza patrimonial, es decir, ingresos de la población no son homogéneas. La mayor parte de los municipios con población indígena se encuentran dentro de los estados con menor de desarrollo en el país, entre los cuales se encuentran Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora y otros municipios. De esta manera criticamos las estadísticas sobre pobreza y el método contemplado con base en la multidimensionalidad del problema, porque así considerado no nos da resultados menos realistas, pero si sabemos separar las tres dimensiones utilizadas para medir la pobreza, la alimentaria, de capacidades y la de patrimonio, encontramos que su solución no debe ser solamente mejorando la alimentación, sino también las capacidades de la población y sus ingresos. La superación de estas tres dimensiones tiene que mejorar, en principio, la calidad de vida de quienes padecen sus grandes carencias. El problema es que con estos criterios pueda enmascararse la pobreza extrema al basarla en promedios de las tres dimensiones, ya que lo real no puede ocultarse al desglosar los indicadores. Por lo anterior, es importante preguntarle a la secretaria, aunque ya lo mencionó, cuáles fueron los criterios y con base en qué se les seleccionó a los 400 municipios beneficiarios del programa y por qué muchos de los municipios con población indígena fueron excluidos en este mismo programa. Ojalá, así como lo menciona, es tan solo en una primera etapa y que en las próximas etapas pues fueran incluidos. Sabemos que alrededor de 52 millones de mexicanos existen y que tienen las grandes carencias en todo el país, por lo que el problema pues debe afrontarse con absoluta seriedad y responsabilidad. Y quiero mencionar, yo soy diputado de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano oaxaqueño, y de pedirle, secretaria, de que este programa no sea utilizado como botín político y nuevamente nuestros hermanos indígenas vayan a ser presas de un programa electoral. Yo creo que debe de actuarse con mucha congruencia y mucha responsabilidad y no seguir lucrando con esta pobreza y grandes desigualdades históricas que se tiene para con esta población indígena, que también mucho ha contribuido en la grandeza de México. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado Juan Luis. Tiene la palabra hasta